Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando ASP.NET Core MVC, donde en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder registrar usuarios. Y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, y para esto pasemos a nuestro Visual Studio, donde tenemos el siguiente método que vamos a utilizar para poder registrar nuestros usuarios, y donde en este método nosotros estamos creando un procedimiento para poder crear una estrategia y poder desarrollar una transacción que va a administrar todos los procedimientos que vamos a utilizar para poder insertar datos a una respectiva tabla, ya que utilizando la transacción vamos a insertar datos a dos tablas simultáneamente. Bien, y lo que queremos será continuar desarrollando este procedimiento, donde vamos a colocar la palabra await para poder indicarle a este método que tiene que esperar al siguiente método, ya que este método va a ejecutar una tarea y este método se tiene que sincronizar con el siguiente método. Por este motivo le estamos colocando la siguiente palabra. Bien, ahora dentro de este método vamos a ejecutar una tarea y vamos a sincronizarnos con la siguiente función. Ahora dentro de estas llaves vamos a crear un using. Dentro del using vamos a crear un objeto para poder crear nuestra transacción y vamos a asignarle el siguiente objeto, luego database, para poder llamar al siguiente método. Y de esta forma le estamos indicando a la base de datos que vamos a utilizar transacciones para poder administrar los procedimientos que vamos a utilizar para poder insertar datos a una respectiva tabla. Ahora vamos a crear un child catch para el manejo de excepciones. Dentro del catch vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar el siguiente objeto y voy a llamar a la propiedad mensaje error. Ahora, si por alguna razón se genera alguna excepción, capturamos esa excepción. Vamos a crear el objeto de esta clase y con el siguiente objeto llamamos a la siguiente propiedad y vamos a capturar el mensaje de la excepción. Ahora con el siguiente objeto de la transacción llamamos al siguiente método. Lo que haremos con este método será descartar o revertir el procedimiento de transacción que está utilizando el siguiente procedimiento, ya que lo que hará este procedimiento de transacción será obtener todos nuestros procedimientos de insertado y los va a almacenar en memoria, en espera de que todos los procedimientos de insertados que vamos a utilizar se ejecuten satisfactoriamente. Si todos los procedimientos se han ejecutado satisfactoriamente, va a insertar simultáneamente toda esa información en sus respectivas tablas. Pero si por alguna razón sucede algo y un procedimiento de insertado no se ejecuta satisfactoriamente o se genera alguna excepción, bien, se va a ejecutar la siguiente línea de código para poder eliminar toda esa información que contiene nuestra transacción. Ahora dentro del try vamos a crear un objeto de la clase identityUser llamado user. Le voy a asignar la instancia de la siguiente clase que se utiliza para poder administrar toda la información respecto a los usuarios. Si nosotros hacemos clic derecho, ir a su definición, pueden observar los métodos que recibe esta clase. Clic derecho en la siguiente clase y pueden observar las siguientes propiedades que vamos a utilizar para poder insertar datos a la tabla user que nosotros tenemos en la base de datos. Pero solo vamos a llamar a ciertas propiedades. Pasemos a registrar, donde voy a llamar a la propiedad username, le voy a asignar la propiedad input para poder llamar a la propiedad email, propiedad que contiene la información que está ingresando el usuario en el formulario, propiedad que contiene el email que se está ingresando en el formulario que tenemos en la interfaz de usuario. También vamos a colocar la propiedad email y le vamos a proporcionar la propiedad email, ya que en esta columna username se almacena el correo electrónico y también en la propiedad email. Como estamos ingresando un número de teléfono en el formulario, vamos a utilizar la siguiente propiedad para poder insertar información en esa columna, que será el número de teléfono, y lo vamos a obtener de la siguiente propiedad. De esta forma ya tenemos la información que vamos a utilizar para poder registrar un usuario.
pero en el formulario tenemos más información. Por este motivo, les mencioné anteriormente que vamos a crear una nueva tabla en la base de datos. Ahora vamos a crear el siguiente objeto. Resultado, le voy a asignar la siguiente palabra away para poder llamar a la siguiente propiedad y con esta propiedad llamar al siguiente método y poder crear nuestro usuario, donde vamos a proporcionarle a este método como primer parámetro un objeto de la clase user que va a contener toda la información de nuestro usuario. Y como segundo parámetro vamos a pasarle la información que contiene la siguiente propiedad, que es la contraseña del usuario. Pero recuerden que la contraseña del usuario necesita ciertos caracteres especiales para poder crear la contraseña y poder registrar nuestro usuario. Por lo menos se necesita un carácter en mayúscula alfabético, valores numéricos, un carácter especial y la contraseña tiene que tener una longitud de 6 o más caracteres, y de esta forma vamos a registrar nuestro usuario. Ahora lo que haremos será evaluar la información que contenga el siguiente objeto, que será la información que me va a proporcionar el siguiente método, si se ha registrado el usuario o no se ha registrado el usuario, donde voy a colocar una condición y con el siguiente objeto voy a llamar a la siguiente propiedad que me va a devolver un valor verdadero o un valor falso. Si hemos registrado satisfactoriamente nuestro usuario, esta propiedad me va a devolver un valor verdadero. Pero si el usuario no se ha registrado o no se puede registrar, me va a devolver un valor falso. Pero si me devuelve un valor verdadero, haremos lo siguiente. Pero antes vamos a crearle un else. Y dentro del else vamos a crear un for each, donde vamos a obtener la información que me va a proporcionar la siguiente propiedad, que será una colección de errores, ya que si no podemos registrar nuestro usuario, vamos a obtener esos errores y cada elemento que vamos a obtener de la siguiente colección se va a almacenar en el siguiente objeto. Ahora, dentro del for each, vamos a inicializar la siguiente propiedad, error mensaje, para poder mostrar el mensaje de error. Vamos a colocar el siguiente objeto, pero tenemos que colocar la siguiente variable y lo haremos fuera del for each. Ahora con el siguiente elemento vamos a llamar a la propiedad descripción y poder obtener la descripción del error y poder asignarle esa información a la siguiente propiedad y poder mostrar ese mensaje de error en la interfaz de usuario. Ahora, si el usuario se ha registrado satisfactoriamente, nuevamente vamos a colocar la palabra away para poder indicarle a este procedimiento que tiene que esperar al siguiente método, donde vamos a colocar el objeto userManager para poder llamar al siguiente método que vamos a utilizar para poder asignarle un rol a nuestro usuario que nosotros hemos registrado, donde como primer parámetro vamos a pasarle el objeto user que contiene la información del usuario. Y el segundo parámetro es el rol que nosotros vamos a obtener de la siguiente propiedad role, que contiene el rol que nosotros hemos seleccionado en el control de tipo select que está en la interfaz. Y de esta forma nosotros vamos a proporcionarle un rol al usuario que se está registrando. Ahora voy a crear un objeto y yo lo llamaré data user. Le voy a asignar el objeto userManager para poder realizar una consulta nuevamente a la siguiente tabla. No voy a utilizar este objeto porque aquí estamos utilizando este objeto para poder realizar una consulta a esa misma tabla, a la tabla por defecto user, pero en busca de un correo electrónico, si ese correo electrónico que está ingresando el usuario ya está registrado. Pero aquí haré una consulta para poder obtener el usuario que ya se ha registrado, o sea, el último usuario en esa colección de usuarios que tenemos en la tabla user, donde voy a colocar el siguiente objeto. Voy a realizar nuevamente la consulta a esa tabla utilizando la columna email si en esa columna hay un dato que sea igual al dato que esté almacenado en la siguiente propiedad. Obtengo la colección de datos, pero esa colección de datos lo que haré será obtener el último elemento de esa colección invocando al siguiente método.
y este método me va a retornar un objeto de la clase IdentityUser que va a contener la información del último usuario que está en esa lista, y es el usuario que acabamos de registrar, y por lo tanto este objeto va a contener la información de ese último usuario. Ahora lo que prosigue es crear un procedimiento para manejar nuestra imagen o la foto que se le va a proporcionar al usuario, donde lo que haré será crear lo siguiente. Voy a crear un objeto, le voy a asignar la siguiente palabra away para poder colocar el siguiente objeto que vamos a crear, que será de una clase, donde utilizando este objeto vamos a llamar al siguiente método que vamos a utilizar para poder convertir la imagen que vamos a obtener de nuestro control de tipo input file, o sea la imagen que está almacenada en el siguiente objeto de la interface. Vamos a convertir esta imagen en datos de tipo bytes para poder convertirlo en bytes y poder insertar esta información en una tabla que nosotros vamos a crear en la base de datos. Bien, lo que haré será guardar y tengo que crear la clase que va a contener este método. Pasemos al proyecto y busquemos la carpeta de librería, clic derecho, agregar, clase, y a esta clase yo la llamaré de la siguiente forma: agregar. Muy bien, tengo la siguiente clase que vamos a utilizar para poder crear esos procedimientos de poder convertir nuestra imagen que estamos obteniendo desde el directorio de nuestra PC en datos de tipo bytes para poder insertarlo en una respectiva tabla. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de venta que estamos desarrollando utilizando ASP.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.